Mi hija de 17 años pasó 3 días cocinando para 23 personas para la fiesta de cumpleaños de mi madre. Mi padre envió un mensaje de texto a último minuto. Hemos decidido celebrar en un restaurante. Es solo para adultos. No hice una escena. Hice esto en su lugar. 15 horas después, la puerta comenzó a temblar. Cuando la notificación llegó a mi teléfono, mi hija estaba ajustando el centro de mesa por 7ª vez. Era lavanda seca y eucalipto de supermercado que ella misma había cortado, atado y secado durante 2 semanas. Había colgado los ramos boca abajo en el armario de su dormitorio porque había leído que eso preserva el color, y cada vez que abría ese armario para guardar la ropa pensaba, realmente va a hacer esto, realmente iba a hacer todo, cada parte de ello. Se alejó del centro de mesa, inclinó la cabeza, decidió que no estaba bien, movió una ramita de eucalipto 2 centímetros a la izquierda. No estaba actuando, no estaba haciendo esto para una foto de Instagram. Realmente estaba intentando hacer algo hermoso para una mujer que nunca, en 17 años, le había dicho que estaba orgullosa de ella. El mensaje era de mi padre. Hemos decidido celebrar en un restaurante. Es solo para adultos. Sin puntos suspensivos que condujeran a una explicación. Sin disculpas. Sin signo de interrogación que pudiera haber dejado espacio para algo que no fuera un veredicto. Solo 11 palabras, escritas desde una mesa de restaurante donde mi familia aparentemente ya estaba sentada, que borraron 72 horas de trabajo en el tiempo que lleva leer un recibo de supermercado. Me quedé muy quieta en el pasillo. El tipo de quietud en la que tu cuerpo decide algo antes de que tu cerebro lo haya asimilado. Luego entré en la cocina y miré la mesa. Cada tarjeta con los nombres estaba escrita a mano con la mejor cursiva de Ava. Cada vaso estaba colocado exactamente a 2,5 centímetros del plato. Ella había usado una regla. La había visto hacerlo. Una pequeña regla de madera de su escritorio, deslizándola a lo largo del borde de la mesa con un enfoque silencioso. El centro de mesa estaba en el medio como una declaración pequeña y sincera, y a través de la puerta del refrigerador podía ver las formas de los recipientes apilados hasta el techo, cada uno etiquetado con su letra con el nombre del plato, y la información sobre alergias relevante para quien no pudiera consumir algo en particular. Llamé a mi padre. Debería contarte algo sobre mi familia antes de seguir adelante, porque sin el contexto, nada de lo que sigue tendrá sentido completo. Soy la segunda de 3 hijos. Mi hermana Elena es la mayor, 5 años mayor que yo. Siempre la primera, siempre radiante, siempre la persona a la que la gente miraba naturalmente cuando entraba en una habitación. Mi hermano Daniel es 6 años menor que yo, lo que significaba que fue el bebé el tiempo suficiente para que el papel se solidificara a su alrededor como ámbar. Elena era la estrella, Daniel era el favorito, y yo era la confiable, la que aparecía, la que organizaba, la que pagaba silenciosamente lo que debía pagarse y arreglaba lo que debía arreglarse. Se sentaba al final y decía gracias. La que cuyo nombre aparecía en una frase que comenzaba con al menos. Mi madre es Patricia. Cumple 67 años este año. Tiene opiniones fuertes sobre los restaurantes, opiniones débiles sobre el esfuerzo y esencialmente no tiene tolerancia para lidiar con una incomodidad que no sea la suya. Creció con una madre que mantenía una casa impecable y consideraba que una comida caliente era un acto de amor, y en algún lugar de la traducción de ese valor a través de una generación, el amor fue reemplazado por la expectativa del mismo. Ella quiere recibir las cosas de la manera en que su madre las daba, sin comprender del todo lo que cuesta dar. Mi padre es Gerald. Ha estado suavizando las asperezas de Patricia durante 41 años y llamándolo devoción. Es un hombre que realmente cree que es tranquilo. Ha sido tranquilo a la manera de un hombre que nunca ha estado en el lado equivocado de nada. Su tranquilidad es la tranquilidad de alguien que nunca ha necesitado luchar por nada, y porque nunca ha necesitado luchar, no entiende por qué alguien más lo haría. Mi esposo Marcus es lo opuesto a todos ellos. Creció en una casa donde la cena no era negociable, donde sentarse juntos no era opcional, donde no te levantabas de la mesa hasta que la última persona hubiera terminado y los hubieras mirado a la cara y les hubieras dicho que la comida estaba buena. Ha asistido a 14 años de las Navidades, Pascuas, fines de semana de verano en la casa del lago, torneos de fútbol de mi sobrino, recitales de piano de mi sobrina de mi familia. Lo ha hecho sin quejas, incluso con calidez genuina, sentándose en esas mesas, conversando y observando la forma en que mi familia me trata, y luego esperando hasta que estuviéramos en el coche. Siempre pregunta lo mismo en el coche. 2 palabras. ¿Estás bien? Ha aprendido a preguntar porque ha aprendido que la respuesta a menudo es no, que yo diré que sí y que debería esperar. Ava es nuestra hija. Tiene 17 años. Comenzó a cocinar en serio a los 11, cuando atravesaba un periodo de ansiedad tan generalizada que le dificultaba ir a la escuela, y su terapeuta en ese momento, una mujer llamada doctora Rennie Park, que tenía la foto de una cocina de repostería francesa en la pared de su oficina, le sugirió que encontrara algo táctil que hacer con sus manos, algo donde pudiera controlar los insumos y ver los resultados, algo medible. Cocinar resultó ser exactamente
exactamente eso. Pones las cantidades correctas de las cosas correctas y sale algo específico. La química de esto le atraía. La forma en que hay razones reales por las que las cosas funcionan o no, y si entiendes las razones, puedes arreglar lo que sale mal. A los 13 años hacía pan. A los 15 hacía cosas con masa de hojaldre laminada que hacían que a Marcus se le saltaran las lágrimas en la mesa, aunque lo niega. A los 17 era la persona de nuestra comunidad en la que la gente pensaba cuando querían algo hecho para una ocasión importante. Guarda las cosas en su pecho de la misma manera que yo, con cuidado, en silencio, hasta que no puede aguantarlas más, y luego con una precisión controlada que es, de alguna manera, más aterradora que si simplemente hubiera gritado. Había querido cocinar para el cumpleaños de mi madre durante 3 años. Cada año la fiesta terminaba en un restaurante o en casa de Elena, donde Elena pedía un pastel de pastelería y todos decían lo maravilloso que era. Y Ava se sentaba en el extremo de la mesa, sonreía y asentía. Hace 2 años hizo la misma petición que yo hice en su nombre, y mi madre dijo, «Oh, ya veremos». El año pasado volvió a preguntar y mi padre dijo, «La logística con tanta gente, querida». Este año, mi madre mencionó en una llamada telefónica que quería algo hogareño por una vez. Pregunté con cuidado si Ava podría encargarse de la comida. Mi madre dijo que sonaba encantador. Mi padre se puso al teléfono y dijo, «Y quiero ser muy preciso con esto porque lo he reproducido muchas veces. Dile que contamos con ella. Dile que contamos con ella». Ava se iluminó con el tipo de alegría que es física, que puedes ver en la postura de alguien y en la velocidad a la que comienzan a moverse. Pasó 2 semanas planeando el menú. Creó una hoja de cálculo. Investigó cada restricción dietética para cada persona en la lista de invitados. La alergia a los frutos secos de mi tía Linda, la intolerancia a la lactosa de mi primo Ben, la gota de mi padre, la preferencia de mi madre por nada demasiado picante, la reciente afirmación de Elena de ser sensible al gluten, los 3 niños menores de 8 años que confiablemente solo comerían cosas que fueran beige. Hizo una sección separada del menú para los niños. Lo llamó menú dorado en la hoja de cálculo y luego, avergonzada, lo renombró opciones para niños antes de mostrármelo. Había estado despierta desde las 5 a.m. de esa mañana. El glaseado de granada sobre el cordero se había hecho 2 veces. La primera tanda la probó a las 11 p.m. la noche anterior. Decidió que carecía de profundidad y la vertió silenciosamente por el desagüe. Lo volvió a hacer a las 6 a.m. sin decirle a nadie. Había escrito a mano los menús en cartulina que había comprado con su propio dinero de niñera. Los prensó bajo libros pesados durante la noche para que quedaran planos. Había arreglado las flores por altura. Había leído en algún lugar que los restaurantes reales arreglan las flores por altura para lograr un equilibrio visual. Y pasó 45 minutos en el centro de mesa. 45 minutos. Para personas que ya estaban en un restaurante, levantando copas sobre comida que habían llamado demasiado peligrosa para comer de la cocina de mi hija. Mi padre respondió al segundo tono. Sonaba como un hombre al que acababan de darle una mesa muy buena junto a la ventana. «Oh, ¿recibiste el mensaje?» «Sí, cambiamos los planes. Mucho más fácil así. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí». 2 palabras. Las sentí aterrizar en mi pecho como algo dejado caer desde una altura. Ava ha estado cocinando durante 3 días, dije. Hizo una pausa. La pausa de un hombre que ha escuchado algo y ha decidido que no es su problema. Dile que no se lo tome como algo personal. Puede congelar las sobras, ¿no? El camarero está aquí. Clic. Mi madre fue peor. Suspiró antes de que terminara mi primera frase. Un suspiro largo y performativo, del tipo que dice, «Sabía que harías esto. He estado esperando que hicieras esto. No empieces». No queríamos arriesgarnos a que alguien se enfermara. Tiene 17 años. Es dulce, pero no es cocina real. No como en un restaurante. No es cocina real. Miré a través de la puerta de la cocina el pastel de chocolate de 3 capas sobre la encimera. Rosetas oscuras dispuestas alrededor de toda la circunferencia. Diminutas violetas confitadas presionadas en el glaseado con pinzas. Pinzas reales, del tipo que hay en el botiquín, porque había visto a un chef pastelero francés hacerlo en YouTube y practicó la técnica 4 veces en una tanda de repuesto de glaseado antes de confiar en sí misma para hacerlo en el pastel real. La inscripción decía, «Feliz 67, abuela». Había elegido la fuente a mano. La practicó en un trozo de papel pergamino, luego otra vez en un trozo de cartón, luego una vez en un cuadrado de fondant, antes de escribirlo en el pastel real. Mi hermana Elena no respondió a su teléfono. Envió un mensaje de texto. «No queríamos ser sujetos de prueba, jajaja. Ya sabes cómo es. Mamá solo quería algo sin estrés. No invitados. No familia. Sujetos de prueba. Mi mandíbula se bloqueó. El tipo de bloqueo que ocurre cuando tu cuerpo decide que lo que estás sintiendo es demasiado grande para dejarlo salir de tu cara. Colgué sin responder. Me di la vuelta y Ava estaba de pie en la puerta de la cocina. Había visto mi cara. Siempre ha sido capaz de leer mi cara. Observa a las personas con la atención cuidadosa de alguien que aprendió pronto que las caras te dicen cosas que las palabras no. Que tienes que aprender a ver lo que no se está diciendo. Cruzó la cocina en 5 pasos y tomó el teléfono de mi mano de la forma en que lo hacen los adolescentes cuando ya saben
saben la respuesta y solo necesitan verla ellos mismos. Leyó el chat grupal desde el principio. Se desplazó hasta la foto. Se había publicado 11 minutos antes. Una mesa de restaurante larga, iluminación ámbar cálida, servilletas de lino. Mi madre radiante, genuinamente radiante, con la amplia calidez que reservaba para entornos que encontraba dignos. Mi padre en medio de un brindis, riéndose de algo que Elena había dicho. Los hijos de Elena sonriendo sobre platos llenos de comida que mi hermana había llamado demasiado peligrosa para que ellos comieran de la cocina de Ava. Mi tía Linda levantando una copa. Mi primo Ben. Todos. Los 23 asientos llenos. Todos los que debían haber estado sentados en nuestra mesa. Ava no gritó. Eso habría sido mucho más fácil. Gritar era algo a lo que podría haber respondido. Gritar era algo que podría haber contenido. En cambio, se quedó allí parpadeando lentamente, como si su cerebro estuviera ejecutando un proceso que tardaba más de lo normal, como si estuviera tratando de archivar algo en una carpeta que aún no existía. Luego tomó su propio teléfono y llamó a mi madre directamente. Me quedé en la puerta. Solo escuché el lado de Ava. Abuela, una pausa. La voz de mi madre, fina y pequeña a través del altavoz del teléfono. Pero yo hice todo. Una pausa más larga. Hice el pastel. El silencio que siguió a esa frase fue diferente a los silencios anteriores. Podía escuchar lo que había en él. La cara de Ava cambió, no dramáticamente, no ruidosamente, no de ninguna manera que hiciera una buena escena en una película. Fue pequeño, interior, como si alguien hubiera metido la mano en su pecho con dos dedos cuidadosos y hubiera apagado una luz. No es el tipo de cosa que pudieras señalar, el tipo de cosa que solo podías ver si habías estado mirando su cara toda su vida. Dejó el teléfono, casi con suavidad, como si fuera algo que pudiera romperse si no tenía cuidado, y se quedó mirando el pastel durante mucho tiempo. Entonces, tan en voz baja que casi no lo escucho. Deberíamos tirar todo. Quiero contarte sobre el refrigerador. Lo había organizado con la precisión de alguien a quien le importa más de lo que debería. El cordero estaba envuelto en papel de carnicero con las instrucciones de cocción grapadas en el exterior. Las guarniciones estaban en recipientes etiquetados organizados por temperatura de servicio. Las cosas que necesitaban recalentarse a la izquierda, los platos fríos a la derecha. Una pequeña tarjeta de índice escrita a mano pegada a la pared interior enumeraba cada plato, cada alérgeno y el momento ideal para sacar cada artículo. Parecía la estación de preparación de una cocina en funcionamiento. Parecía haber sido hecho por alguien que había pensado en cada detalle, considerado cada contingencia, tratado de asegurar que nada pudiera salir mal si tan solo aparecieran las personas adecuadas. Miré la mesa. 23 servicios, 23 sillas vacías. Cada tarjeta con un nombre en la cuidadosa cursiva de mi hija. Algo en mí se quedó muy quieto. No la quietud del shock, la quietud de algo que se asienta, de una decisión que llega no como un pensamiento, sino como un hecho físico. Cada tarjeta con un nombre en la cuidadosa cursiva de mi hija. Algo en mí se quedó muy quieto. No la quietud del shock, la quietud de algo que se asienta, de una decisión que llega no como un pensamiento, sino como un hecho físico. Mi familia me había hecho esto toda mi vida. No cruelmente, se ofenderían por la palabra y estarían diciendo un tipo de verdad, porque nunca tuvieron la intención de ser crueles, pero constante, confiablemente, con la facilidad particular de las personas a las que nunca se les ha pedido que rindan cuentas de lo que cuesta su comodidad. Yo había sido la útil, la que organizaba, aparecía, arreglaba las cosas y pagaba silenciosamente lo que necesitaba ser pagado. Lo había hecho durante tanto tiempo que habían dejado de notar que lo estaba haciendo. Habían dejado de verlo porque siempre había estado allí, de la misma manera que dejas de ver una pared que siempre ha estado en el mismo lugar. Ahora habían dirigido esa misma ausencia de visión hacia Ava. Tomé mi teléfono. Le envié a Marcus 2 palabras. Ven a casa. Ha aprendido a lo largo de 14 años lo que significan los diferentes arreglos de esas 2 palabras mías. Escuchó algo en estas 2. La falta de emoción, tal vez, o la velocidad a la que llegaron, y no preguntó por qué. Dijo, en camino. Luego comencé a desplazarme por mis contactos. La gente ha llamado a lo que hice venganza. Quiero ser precisa al respecto, porque la precisión importa aquí. Lo que hice no fue venganza, o no fue solo venganza. Fue el impulso de una madre al ver extinguirse la luz de su hija, buscando lo que pudiera volver a encenderla. Fue la comprensión, repentina y completa, de la forma en que llegan algunas comprensiones, de que la única respuesta a una habitación llena de sillas vacías era llenarlas. Llamé primero a nuestra vecina Deb. Deb tiene 63 años, está jubilada de la enseñanza de secundaria después de 32 años, y posee la energía específica de una mujer que ha estado esperando toda su vida una buena excusa. Había comido las barritas de limón de Ava en un picnic del vecindario 2 años antes, y dijo que eran lo mejor que había probado en décadas. Respondió antes del segundo tono. Le conté lo que había pasado, la versión corta, no porque estuviera editando, sino porque todavía no podía decir la larga sin que mi voz hiciera algo
algo que no quería que hiciera. Dijo, estaré allí en 15 minutos. Llevaré a Bill y llevaré el buen vino. Llamé a mi primo Nick, a quien mis padres deliberadamente no invitan a sus eventos porque nunca ha aprendido a decir la versión cómoda de lo que piensa. Nick tiene 44 años, trabaja en contabilidad pública y ha pasado suficiente tiempo en la órbita de mis padres como para haber desarrollado opiniones muy específicas al respecto. Dije, lo hicieron de nuevo, pero a Ava. Dijo, me estoy poniendo los zapatos. ¿Necesitas algo de una tienda? Dije simplemente, ven. Dijo, ya voy caminando al coche. Le envié un mensaje a Rosario de nuestro grupo comunitario. Rosario conocía a Ava desde que tenía 9 años. Había asistido, sin que se lo pidieran, a todos los eventos escolares en los que Ava había participado, la Feria de Ciencias de 5º grado, el concierto de primavera de 8º grado, la muestra culinaria de la escuela secundaria, donde Ava presentó un menú de degustación de 5 platos, y se quedó al final de la mesa respondiendo preguntas con la seriedad cuidadosa de un profesional. Rosario respondió, saliendo de casa ahora. Ellie también viene. Llamé a Jamie Okafor, quien dirige la programación de enriquecimiento juvenil en nuestra biblioteca pública. Jamie, 2 años antes, había invitado a Ava a demostrar cómo hacer pan para una serie de talleres de sábado, y al hacerlo, accidentalmente creó un evento de 6 semanas tan popular que la biblioteca tenía una lista de espera. Jamie dijo, tengo 2 colegas que podría traer. ¿Está bien? Dije que sí. Dijo, estaremos allí en menos de 1 hora. La madre de la amiga de Ava, Priya, respondió y llamó a Priya, quien aparentemente envió un mensaje a una cadena de amigas de Ava que podían conducir, y luego esas amigas enviaron mensajes a otras personas. Esto no fue algo que yo orquesté. Me enteré más tarde, cuando sonó el timbre, y 4 de las amigas de Ava aparecieron en el porche habiéndose, para mi genuina sorpresa, movilizado por sí mismas. Llamé a Caroline, la mujer de la venta de pasteles de caridad. Se había quedado frente al puesto de tartas de limón de Ava durante 15 minutos antes de comprar 6 y dejar una nota escrita a mano doblada debajo del plato. Tú eres auténtica. Desde entonces se había mudado a un pueblo a 40 minutos de distancia. Dije, sé que esta es una llamada extraña, pero pasó algo y pensé que deberías saberlo. Y luego se lo conté. Ella dijo, ¿cuál es la dirección? Usaré el GPS. Estaba en mi 9ª llamada cuando Ava apareció de nuevo en la puerta de la cocina. Mamá, ¿qué estás haciendo? Miré el pastel, a las sillas vacías, a la cara de mi hija, encontrando gente que sabe aparecer. Su boca se abrió. No salió nada. Afuera, los faros barrieron la ventana. La puerta de un coche, luego otra, luego otra. A las 4:30 p.m. había 19 personas en nuestra casa. No las 23 que había planeado. Un número que había elegido cuidadosamente porque era el número que mi madre le había dado. Pero sí 19 personas que dejaron lo que estaban haciendo un sábado por la tarde, que condujeron la distancia necesaria, que se presentaron en una casa a la que fueron llamadas porque una joven de 17 años había hecho algo y merecía que alguien lo recibiera. Deb y Bill llegaron primero. Deb ya moviéndose hacia la cocina antes de que hubiera terminado de saludar. Bill descorchando el vino con la eficiencia de un hombre que había estado casado con Deb durante 38 años y había aprendido a anticiparla. Nick llegó segundo. Entró por la puerta, miró la mesa con sus 23 cubiertos y sus sillas vacías y comenzó a reorganizar las tarjetas de los lugares sin decir una palabra, consolidando, cerrando los huecos, haciendo que la mesa pareciera llena en lugar de abandonada. No explicó lo que estaba haciendo, simplemente lo hizo. Así es Nick. Rosario abrazó a Ava durante mucho tiempo cuando entró. Ava se quedó en medio de ese abrazo con los brazos a los lados por un momento, y luego sus brazos subieron y ella se aferró. Jamie Okafor entró con su esposo David y 2 colegas de la biblioteca, una mujer llamada Teresa y un hombre llamado Paul, y se presentó a Ava con la seriedad específica y nivelada de alguien que tiene la intención de quedar impresionada y ya está a mitad de camino. He pensado en ese brioche desde el taller, dijo. ¿Hay brioche hoy? De hecho, había brioche. 2 hogazas, envueltas en paños de cocina en la encimera porque Ava las había horneado esa mañana. Ava parpadeó. Jamie dijo, lidera el camino. Las amigas de Ava llegaron en un grupo disperso. Priya, Mara, Sophie y otras 2 que reconocí del equipo de fútbol de Ava. Se sentaron en el suelo de la sala e inmediatamente comenzaron a hacerle preguntas a Ava sobre la comida. No preguntas educadas, preguntas reales. ¿Qué hay realmente aquí? ¿Cómo lograste que el glaseado tuviera este color? ¿Por qué esto sabe diferente a cualquier otro cordero que haya probado? Y Ava se quedó en la puerta de la cocina y respondió, lentamente al principio, luego con más impulso, luego en párrafos completos, de la manera en que habla cuando olvida tener cuidado. Marcus llegó a las 4:47. Entró por la puerta, observó la habitación, la mesa, la gente, la comida saliendo de la cocina, Nick rellenando copas y me miró. No dijo nada por un momento. Luego, ¿cómo servimos esto? No tengo palabras para lo que se sintió al ver a Ava servir comida para 19 personas que querían estar allí. Se movió por la cocina de la forma en que lo hace cuando trabaja, eficientemente, haciendo pequeños ajustes, probando mientras iba, ocasionalmente dando un paso atrás para mirar un plato de la forma en que había mirado el centro de mesa. Sacó el cordero en la fuente para servir y lo puso en la mesa y el amigo de Nick, Thomas, un hombre que nunca había conocido,
a quien Nick aparentemente le envió un mensaje de texto desde el coche mientras venía, miró la fuente y dijo audiblemente, con genuina sorpresa, «Oh, Dios mío». Nick se rió. Deb se rió. Caroline, que había conducido 40 minutos y llegó ligeramente sin aliento con una botella de champán, levantó su copa. Alguien pidió la receta del glaseado de granada. Luego alguien preguntó por el brioche. Luego por el pastel de chocolate, que salió más tarde y que el esposo de Rosario, Ellie, fotografió desde 4 ángulos con su teléfono antes de que Ava lo cortara. En algún momento de la cena, Caroline se inclinó cerca de mí y dijo en voz baja, «Esta es una comida extraordinaria. Quiero que sepas que lo digo en un sentido profesional. Esto es legítimamente extraordinario. Lo sé, lo sé». A las 6:15 p.m., mi teléfono vibró. Una notificación bancaria. Mi tarjeta de crédito. El cargo era de un restaurante llamado Marisol, un nombre que reconocí porque mi madre lo había mencionado 2 veces en el último año, como el tipo de lugar al que desearía que mi padre la llevara más a menudo. Nueva cocina estadounidense. Una extensa carta de vinos. El tipo de restaurante de fiesta de cumpleaños donde una mesa para 23 resulta larga y costosa. El cargo fue de $847. Lo miré fijamente. Mi madre tenía el número de mi tarjeta. Se lo había dado 6 semanas antes para un propósito específico y limitado. Quería reservar con antelación una pieza de cerámica de un artista cuyo trabajo se agotó rápidamente, y ella no tenía su propia tarjeta consigo. Le di el número entendiendo que era para esa única transacción. Ella lo había guardado y lo había usado. Para la cena que ellos habían organizado en lugar de la que Ava había pasado 3 días haciendo, me habían cobrado por la fiesta que usaron para reemplazar la fiesta de mi hija. Mis manos estaban muy firmes. Esa es la cualidad específica de una categoría particular de furia. No te hace temblar, te aclara. Hace que tus pensamientos sean precisos, tus manos absolutamente quietas y tu sentido de lo que debe suceder después sea completamente seguro. Estaba abriendo mi computadora portátil para comenzar la disputa cuando la puerta principal se sacudió. No tocaron, no golpearon con los nudillos de la manera educada de las personas que anuncian su llegada. Sacudieron, la forma en que una puerta se sacude cuando un puño está comunicando algo más allá de una solicitud para entrar. Marcus llegó allí antes que yo. Abrió la puerta y mi padre estaba en el porche. Mi madre estaba en el camino de entrada detrás de él, manteniéndose atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho. Elena estaba a su lado, un paso atrás, con la expresión de alguien que ha decidido que está allí para presenciar en lugar de participar. La cara de mi padre estaba haciendo algo que nunca había visto hacer en 68 años de ser mi padre. El enrojecimiento estaba alto en sus mejillas. Su mandíbula estaba apretada demasiado fuerte. Tenía la expresión de un hombre que ha decidido que es la parte agraviada en una situación que él creó. ¿Qué demonios es esto?, dijo. Marcus no se movió. Tiene 4 pulgadas y 40 libras más que mi padre, y tiene la quietud específica de un hombre que ha aprendido, a través de muchos años de estar casado conmigo, exactamente cuándo no hablar. Mi padre miró más allá de Marcus hacia la casa. Vio la mesa, llena ahora, no la cuidadosa vacuidad de 23 sillas esperando, sino personas y platos y vasos medio vacíos y los restos de una comida. Vio a Nick, quien levantó una copa hacia él sin sonreír. Vio a Rosario, quien se volvió para mirar y luego se volvió deliberadamente hacia atrás. Vio a 19 personas en el espacio que él había asumido que estaría vacío. Fui a la puerta. «Papá, hiciste una escena», dijo. Las palabras salieron tensas, controladas. «Esto es una escena. Estás avergonzando a tu madre en su cumpleaños». Llené las sillas, dije. «Eso es todo». Le dijiste a la gente. Una acusación. Tomaste el teléfono y le dijiste a la gente. Invité a gente a cenar. Ava cocinó para 23. Encontré 23. Miró más allá de mí. Ava estaba de pie en la puerta de la cocina. Sostenía una cuchara para servir. Estaba mirando. «Le estás enseñando que así es como respondes a las cosas», dijo mi padre. «No a mí». Me di cuenta. La estaba usando a ella como audiencia para un veredicto sobre mí. Dile que esto es infantil. Algo le pasó a la cara de Ava entonces. No fue dramático, no fue ruidoso, pero se puso más derecha. No una rectitud fingida, no la postura erguida y cuidadosa de alguien que intenta parecer imperturbable, sino realmente más derecha, desde algún lugar de su columna vertebral, algo asentándose en su posición correcta. Miró a mi padre, su abuelo, el hombre que había dicho en una llamada telefónica que contaba con ella, y luego lo olvidó antes de que las palabras dejaran de resonar. Y ella dijo, con una voz que nunca antes le había escuchado, que era tranquila y clara y completamente sin disculpas. «Abuelo, hice cordero glaseado con granada. Hice un pastel de chocolate de 3 capas con violetas confitadas. Hice 2 hogazas de brioche desde cero. Volví a hacer el glaseado a las 6 a.m. porque la primera tanda no era lo suficientemente buena. Te puse un lugar. Escribí tu nombre en una tarjeta y la puse sobre la mesa». Ella hizo una pausa. «Y fuiste a un restaurante». No dijo nada más. Regresó a la cocina. Mi padre estaba de pie en el porche. Abrió la boca. La cerró. Hombres como mi padre se han movido a través de toda su vida en la cómoda certeza de que su comodidad
Es el estándar por el cual todas las decisiones deben ser medidas, y nunca se les ha exigido que rindan cuentas por el costo de esa certeza. Nunca han estado en un porche, y se les ha dicho, precisamente y sin calor, exactamente lo que hicieron y lo que costó, por una joven de 17 años que sostenía una cuchara para servir. Comenzó a decir algo. Marcus cambió su peso ligeramente hacia adelante. Decir algo. Marcus cambió su peso ligeramente hacia adelante, no de forma amenazante, solo presente, solo allí. Mi padre miró a mi madre miró al suelo. Elena miró la línea de setos a lo largo de nuestro camino de entrada. Deberíamos irnos, dijo Elena, muy suavemente. Mi padre se volvió hacia mí. El enrojecimiento se había drenado de sus mejillas. Su cara era diferente ahora. Algo que no pude nombrar del todo se había movido a través de ella, algo que nunca en su vida llamaría lo que realmente era. Estás convirtiendo esto en algo en lo que no necesita ser, dijo. Lo sé, dije. Buenas noches, papá. Cerré la puerta. Detrás de mí, la cena continuó. Ellie estaba contando una historia que hacía reír a la mesa. Nick estaba rellenando copas. El pastel había sido cortado y servido. Afuera, a través de la ventana, vi cómo el coche de mi familia retrocedía lentamente fuera del camino de entrada y desaparecía en la tarde. Me quedé en el pasillo por un momento. Luego fui a la cocina y me puse al lado de Ava en la encimera. Ella estaba envolviendo el cordero sobrante. Sus manos estaban firmes. Su rostro estaba tranquilo. ¿Estás bien?, pregunté. Ella lo consideró. Sí, dijo. Creo que sí. Miré el pastel, reducido a un tercio. A los platos raspados apilados junto al fregadero, a los envoltorios de brioche doblados cuidadosamente sobre la encimera. A las 6:52 p.m. de esa noche, llamé a mi banco y disputé el cargo de 847. El representante, un hombre llamado Anthony que trabajaba en la línea de disputas con eficiencia practicada, tomó mi información, notó el uso no autorizado y me dijo que el crédito provisional se publicaría dentro de 2 días hábiles, mientras se investigaba la disputa. Ellie, que me había escuchado en la llamada, me encontró después en la cocina y dijo en voz baja que lo que habían hecho mis padres, usar un número de tarjeta sin autorización, era legalmente fraude de tarjeta de crédito, independientemente de la relación familiar involucrada, y que debería documentar todo. Me dio el nombre de un abogado que maneja disputas financieras y temas de consumo, una mujer llamada Delia Marchesa, con 12 años de práctica, quien dijo que tomaría una llamada de 15 minutos gratis para asesorarme sobre mis opciones. Escribí el nombre, no la llamé. Todavía no. La disputa se resolvió a mi favor 11 días después. Los $847 fueron devueltos a mi cuenta. Nunca les conté a mis padres sobre la disputa directamente. Mi madre se enteró cuando el cargo se revirtió en la tarjeta que ella esperaba que yo no hubiera notado que todavía tenía. Ella me llamó. Fue una llamada complicada. Pasó por varias versiones de los eventos. La versión en la que solo había estado pensando en la seguridad de las personas. La versión en la que yo había reaccionado exageradamente. La versión en la que todo esto podría haberse evitado si yo hubiera sido más flexible. La dejé pasar por ellas. He aprendido, a lo largo de décadas, a dejar que ella agote las versiones. Entonces dije, mamá, Ava usó su propio dinero de niñera para la cartulina. Volvió a hacer el glaseado a las 6 a.m. Puso tu nombre en una tarjeta. Silencio. No estoy enojada, dije. Te estoy contando lo que le costó. Para que lo sepas. Mi madre dijo que llamaría a Ava. No lo hizo, ni esa semana, ni la siguiente. 3 semanas después, llegó una tarjeta por correo. La letra de mi madre en el sobre. Ella todavía escribe las direcciones a mano. Una de las cosas sobre ella que siempre he amado en silencio. Dentro, una pequeña tarjeta con flores en el frente. Ninguna disculpa precisamente, pero ella había escrito: Ava, escuché que el pastel era hermoso. Lamento habérmelo perdido. Con amor, abuela. Ava la leyó 2 veces. Luego la puso en su escritorio, debajo de su cuchillo de repostería. No perdonó a nadie en voz alta. No declaró nada. Siguió cocinando. 4 meses después de la fiesta de cumpleaños, Ava completó la primera sesión de un programa de mentoría culinaria que Jamie Okafor, quien había venido a cenar a nuestra casa porque una joven de 17 años merecía que alguien apareciera, le había conectado. El programa trabajaba con una pequeña fundación que asociaba a jóvenes cocineros emergentes con profesionales en activo. Ava conoció a 3 chefs a lo largo del programa. 2 de ellos tenían estrellas Michelin. La tercera fue una mujer llamada Delphine Marchetti. La chef Marchetti había ganado su primera estrella a los 31 y su segunda a los 34. Tenía fama en los círculos culinarios de ser exigente, de no tener absolutamente ninguna paciencia para la comida que no significara algo, y de hacer preguntas que hacían que los jóvenes cocineros se sintieran incómodos de maneras productivas. Al final de la sesión final, llevó a Ava a un lado. Le preguntó a Ava qué la había hecho querer cocinar. Ava lo pensó. Entonces dijo: hice una comida una vez a la que casi nadie vino, y luego todos lo hicieron, y me di cuenta de que quería seguir haciendo eso, hacer cosas que hicieran que la gente quisiera aparecer. La chef Marchetti la miró por un largo momento. Esa es la cuestión, dijo. Ese es todo el trabajo. La mayoría de las personas que cocinan profesionalmente nunca descubren eso. Creen que se trata de la comida. No se trata de la comida. La comida es cómo logras que la gente llegue allí. ¿Qué haces con ellos una vez que están allí?
Ese es el trabajo. Ava asintió. Descubriste eso a los 17 años, dijo la chef Marchetti, en una cena. No se suponía que fuera una cena, dijo Ava. Todas las mejores no lo son. Mi familia vino a Acción de Gracias ese año. Todos ellos, mis padres, Elena, su esposo, sus 3 hijos, vinieron a nuestra casa. Se sentaron a la mesa que Ava había preparado y comieron la comida que Ava cocinó. Mi padre no mencionó la fiesta de cumpleaños. Mi madre elogió el relleno tantas veces que se volvió un tipo de incomodidad propia. La compulsión de alguien que intenta decir algo para lo que no tiene exactamente el lenguaje. Elena pidió la receta del postre y Ava la escribió en una tarjeta y se la entregó sin ceremonia. Al final de la noche, en el pasillo, mi padre se detuvo antes de salir por la puerta. Se giró y miró a Ava. Realmente la miró. De la manera en que normalmente no lo hace. Directamente. Manteniendo la mirada en lugar de echar un vistazo y seguir adelante. Esa fue una comida de verdad, dijo, en voz baja, como si estuviera concediendo algo, o tal vez confesando algo. Ava lo miró por un momento. Lo sé, dijo ella. Él asintió. Salió por la puerta. Crucé la mirada con Ava a través del pasillo. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, privada, guardada cerca. La sonrisa de alguien que ha estado cargando algo durante mucho tiempo y finalmente lo ha dejado en un lugar seguro. Ella sabía cuánto valía. Siempre lo había sabido. Solo que había pasado 17 años en una familia que no había aprendido a verlo. Había construido una comida en torno a cada una de sus alergias, quejas y preferencias. Escribió sus nombres en tarjetas con su mejor letra cursiva. Arregló flores por altura porque había leído en algún lugar que los restaurantes reales hacen eso. Y luego, sirvió a 19 desconocidos. Sostuvo la mirada de su abuelo en el porche sin inmutarse y regresó a la cocina. No ha esperado a ser vista desde entonces. Decidió esa tarde, en algún momento entre el primer coche que llegó y la puerta cerrándose en la cara de mi padre, que no iba a esperar más a que las personas que debían verla aprendieran a mirar. Iba a cocinar. Y si las personas adecuadas estaban en las sillas, maravilloso. Y si no lo estaban, encontraría a 19 más.